Historia 1. La vecina. Doña Esperanza llevaba décadas viviendo al final de la calle Nogales, en esa casa de paredes desconchadas que olía a hierbas y a algo más que nadie sabía nombrar bien. Era una mujer encorvada, de pelo completamente blanco y ojos oscuros que parecían registrar todo lo que veían. Los vecinos llevaban años murmurando cosas sobre ella, que hacía trabajos, que recibía visitas de noche, que los perros ladraban sin parar cuando pasaban frente a su puerta. Yo nunca le di demasiada importancia a esos comentarios. Me parecía cruel juzgar a una anciana que vivía sola sin que nadie se molestara realmente en conocerla. La veía de vez en cuando sacaba la basura o regaba las plantas de su jardín y siempre me saludaba con un movimiento lento de la mano. Nada en ella me parecía amenazante, solo una señora mayor, como tantas otras. Pero hubo una tarde en que cambié de opinión, o al menos empecé a cambiar de opinión. Fue un domingo de noviembre. Mi hermano Rodrigo y yo habíamos salido a caminar por el barrio después de comer. Cuando pasamos frente a la casa de Doña Esperanza, vimos que la puerta de metal del patio estaba entreabierta y ella estaba agachada sobre el suelo de tierra haciendo algo. Nos detuvimos sin querer, la curiosidad pudo más. Desde la banqueta podíamos ver que sostenía algo entre las manos y lo depositaba sobre el suelo con mucho cuidado, como si lo estuviera acomodando en un lugar específico. Rodrigo me jaló del brazo para que nos acercáramos más. Nos movimos unos pasos hacia la reja, y entonces vimos qué era lo que había en sus manos. No sé bien cómo describirlo. Eran restos de animales pequeños, eso estaba claro. Había plumas, algo oscuro y húmedo que no quise identificar. Lo que parecían ser huesos pequeñitos, pedazos de algo que definitivamente había estado vivo hace poco. El olor llegó hasta nosotros un segundo después, pesado y dulzón de una manera que revolvía el estómago. Yo soy de las personas a quienes los animales muertos les producen una reacción física casi inmediata. No pude quedarme ni un segundo más. Di la vuelta y caminé rápido de regreso, respirando por la boca. Rodrigo tardó un poco más en reaccionar, pero vino detrás de mí con la cara desencajada. Ninguno de los dos habló de eso durante el resto del día. Desde entonces, cuando teníamos que pasar por esa calle, cruzábamos al otro lado sin discutirlo. Había algo en el aire frente a esa casa que se sentía diferente, más denso, como si el recuerdo de lo que habíamos visto se hubiera impregnado en el ambiente y no quisiera irse. El tiempo fue pasando y el asunto se fue diluyendo, como casi todo se diluye cuando la vida cotidiana sigue su marcha. Hasta el 7 de febrero. Esa tarde llegó el rumor antes que cualquier confirmación oficial. Doña Esperanza había muerto. La encontraron sus sobrinos cuando fueron a visitarla y no abrió la puerta. Murió sola, como había vivido. Como su casa era pequeña y su familia no tenía muchos recursos, decidieron velarla afuera, ocupando parte de la calle para poner sillas y que los vecinos pudieran acompañarlos. El problema fue que mi madre había estacionado el coche cerca de ahí esa mañana antes de que llegara la familia con las cosas del velorio. Cuando vinieron a tocar nuestra puerta para pedir que lo moviéramos, mi madre no estaba en casa y las llaves no aparecían por ningún lado. La conversación con los familiares se fue calentando poco a poco hasta terminar en una discusión que dejó el ambiente tenso. Mi madre llegó un rato después, y cuando le contamos lo que había pasado, se molestó bastante. Recuerdo exactamente lo que dijo, que esa señora no dejaba de causar problemas ni muerta. Yo sentí algo frío en el estómago cuando la escuché. Le dije que mejor no dijera esas cosas, que con ciertas personas es mejor guardar silencio incluso después de que se van, que hay quienes dicen que siguen escuchando. Mi madre se rió y dijo que eran supersticiones, que no exagerara. Menos de 5 minutos después, la luz de toda la casa se apagó de golpe. No fue como un corte normal de electricidad, que suele ir acompañado de un parpadeo o de que algunas cosas tardan un segundo más en apagarse. Fue inmediato y total.
La televisión, el ventilador del techo, la lámpara de la sala, todo en el mismo instante. Y con la oscuridad vino algo que me pareció más extraño todavía: el silencio. No se escuchaba la calle, que normalmente a esa hora tiene bastante movimiento. Era como si, junto con la luz, se hubiera apagado también el sonido del exterior. Mi madre dijo desde la cocina que seguro se había ido la luz en todo el barrio, pero yo tenía el teléfono en la mano y la pantalla seguía encendida. El cargador seguía funcionando. Fui a la ventana y miré hacia afuera. Las casas de los vecinos estaban perfectamente iluminadas, los postes de la calle también. Desde la ventana podía ver el resplandor del televisor de la casa de enfrente. Solo la nuestra estaba completamente oscura. Decidí ir a revisar el tablero de los interruptores, que está al fondo de la casa, pasando por el pasillo que conecta la sala con el área de servicio. Es un pasillo que siempre me ha parecido un poco incómodo de noche, porque no tiene ventanas y la única luz que entra viene de las rendijas de las puertas a los lados. Esa noche la oscuridad era distinta, más densa, más definitiva. Caminé despacio, con el teléfono levantado para usar la pantalla como guía, aunque daba poca luz. El silencio seguía siendo total. Mis propios pasos me parecían demasiado fuertes. Fue cuando llegué a la entrada de la sala cuando lo noté. Algo en la oscuridad no estaba bien. No era un mueble. Yo conozco cada rincón de esa sala y lo que estaba ahí no correspondía a nada que debiera estar ahí. Era una forma con volumen, que no reflejaba nada de la poca luz que entraba por las ventanas, como si en lugar de estar hecha de algo físico, estuviera hecha de ausencia de luz, una oscuridad dentro de la oscuridad, con contornos vagos pero definitivamente presentes. Me detuve. Le pregunté en voz alta, con toda la firmeza que pude, quién estaba ahí. Nadie respondió. Y entonces la forma se inclinó. No fue un movimiento brusco ni amenazante. Fue exactamente el gesto que hace una persona cuando intenta ver mejor algo que está frente a ella en la penumbra. Un movimiento completamente humano, completamente reconocible, que por alguna razón resultó mucho más aterrador que cualquier movimiento violento habría sido. Retrocedí un paso. La forma avanzó. No caminó, se deslizó, sin pasos, sin sonido, simplemente ocupando un espacio diferente al que había estado ocupando un momento antes. Retrocedí otro paso y escuché algo, un sonido suave, como algo rozando el suelo con muy poco peso. Cuando miré de nuevo hacia donde había estado la forma, me pareció que estaba más cerca, solo unos centímetros, pero más cerca. No pensé más, giré y corrí al cuarto de mi madre, cerré la puerta y en ese mismo instante la luz volvió. Todo se encendió simultáneamente, el ventilador, la televisión, la lámpara, todo, como si nunca hubiera pasado nada. Tardé varios minutos en reunir el valor para salir. El pasillo estaba iluminado y perfectamente normal. La sala también. No había nada fuera de lugar, excepto en el suelo, junto a la pared donde había estado la forma. Había un pequeño montón de tierra, oscura, casi negra, todavía húmeda, del tipo de tierra que está debajo de la superficie, no en la parte de arriba donde el sol la seca, la clase de tierra que huele a profundidad y a encierro. Yo sé con certeza que esa tierra no estaba ahí antes. La había visto esa misma tarde cuando barría. El suelo estaba limpio. Nunca supe de dónde vino. Nunca volví a mencionar el nombre de Doña Esperanza en esa casa. Historia 2. El pasillo 4. No soy de los que creen en fantasmas. Si alguien me hubiera dicho antes de ese trabajo que iba a haber algo que no tenía explicación, me habría reído. Pero hay cosas que te cambian la manera de ver el mundo. Y lo que vi esa madrugada en el supermercado donde trabajaba fue una de ellas. Conseguí el trabajo en un hipermercado grande de la ciudad porque necesitaba un ingreso nocturno mientras estudiaba. El turno era de medianoche a 6 de la mañana. Entrábamos cuando los últimos clientes ya se habían ido y salíamos antes de que abrieran las puertas al público. Nuestro trabajo era surtir, acomodar, dejar todo listo para el día siguiente.
De día ese lugar es ruidoso y lleno de gente, con música de fondo y anuncios por el altavoz y carritos chocando entre sí. De noche es completamente diferente. Los techos altos hacen eco con cualquier sonido. Los pasillos parecen más largos. Las luces de emergencia que quedan encendidas le dan a todo una tonalidad ligeramente azulada que hace que hasta las cosas más ordinarias tengan un aspecto un poco extraño. Éramos pocos los del turno nocturno. El encargado de seguridad era un hombre de unos 60 años, don Refugio, que llevaba más de una década trabajando ahí. Desde la primera semana empezó a hacer comentarios que yo interpretaba como bromas de veterano tratando de impresionar al nuevo. Decía que en la tienda había presencias, que no eran una ni dos, sino varias, que con el tiempo yo también las vería. Yo sonreía y cambiaba el tema. Pero fue pasando el tiempo y fui notando cosas que no encajaban con ninguna broma. Había zonas del supermercado que mis compañeros evitaban durante la madrugada sin que nadie lo hubiera dicho explícitamente. El pasillo de la sección de abarrotes al fondo, el área de refrigeradores de lácteos, la parte de atrás junto al cuarto de basura. Nadie explicaba por qué. Simplemente nadie iba ahí solo si podía evitarlo. Don Refugio tenía acceso a todas las cámaras desde su caseta y de vez en cuando mandaba mensajes al grupo del turno nocturno diciendo cosas escuetas como refrigeradores o pasillo del fondo, sin ninguna explicación adicional. Y todos sabíamos que eso significaba no ir por ahí en ese momento. Una noche, cerca del final del turno, me llegó un mensaje directo de don Refugio, solo a mí. Me pedía que fuera a la caseta de seguridad. Fui pensando que necesitaba ayuda con algún inventario o que había algún problema con una de las áreas que yo tenía que revisar. Cuando entré, don Refugio estaba sentado frente a los monitores y me hizo señas de que me acercara sin decir nada. Señaló una de las pantallas. Era la cámara del pasillo central de abarrotes. Ahí, completamente estática en medio del pasillo, había una figura de mujer, vestida de claro, con el cabello oscuro y largo suelto. No estaba haciendo nada, solo estaba parada, mirando hacia adelante, como alguien que se ha detenido a recordar qué venía a buscar. Mi primera reacción fue completamente racional. Alguien se había quedado encerrada dentro de la tienda. Metí la mano al bolsillo para sacar el teléfono casi por instinto, para grabar la pantalla y tener evidencia de que había una intrusa. Don Refugio me puso la mano en el brazo antes de que pudiera hacerlo. Me dijo que no grabara, que si algo de eso salía a redes, le podría costar el trabajo a él y a varios más. Guardé el teléfono. Los dos nos quedamos mirando la pantalla en silencio. La figura no se movía. Pasaron varios segundos que se sintieron mucho más largos. Y entonces, muy despacio, levantó la cabeza. La resolución de la cámara no era suficiente para ver los detalles de su cara desde esa distancia, pero la dirección de su mirada cambió claramente. Estaba mirando hacia la cámara. Sentí algo que no sé describir bien. No exactamente miedo en ese momento, sino algo más primitivo. La sensación que produce ser visto por algo que no debería poder verte. La figura giró lentamente y empezó a caminar hacia el fondo del pasillo. La seguimos con la vista en el monitor. Caminó unos metros, con pasos completamente normales, completamente humanos, y luego simplemente dejó de estar. No dobló ninguna esquina, no se metió en ningún lado. Estaba en un punto del pasillo y luego ya no estaba, como si la imagen hubiera pasado de un fotograma a otro sin transición. Don Refugio se levantó de inmediato. Fuimos juntos hasta ese pasillo. La tienda estaba completamente cerrada, como siempre a esas horas, todas las salidas con llave y con alarma. Cuando llegamos al punto donde la habíamos visto desaparecer, revisamos todo: los estantes de ambos lados, el suelo, el techo, la pared del fondo. No había ningún hueco,
ninguna puerta oculta, ningún lugar por donde alguien pudiera haberse escapado. Y no había nadie. Nos quedamos parados en ese pasillo un momento sin decir nada. Don Refugio miró hacia el fondo vacío y negó la cabeza, de la manera de alguien que ya no se sorprende, pero tampoco se acostumbra del todo. Luego me dijo con una calma que todavía me parece extraordinaria: es una de las que están aquí. Ya verás más. Trabajé en ese lugar 2 meses más después de esa noche. No volví a ver nada, pero nunca más pisé ese pasillo después de medianoche. Historia 3. La Barranca. Crecí escuchando hablar del manantial. Mi abuelo lo mencionaba cuando hablaba del pueblo. Mi abuela lo mencionaba cuando hablaba del agua. Los vecinos lo mencionaban cuando hablaban de casi cualquier cosa relacionada con la naturaleza de ese lugar. La Barranca de los Sabinos, le decían, aunque ese no era su nombre oficial. Estaba a unos 20 minutos a pie desde la casa de mis abuelos, bajando por un camino de terracería que, en temporada de lluvias, se ponía resbaladizo y oscuro entre los árboles. Desde niño, escuché que ahí había algo, no fantasmas exactamente, algo diferente, algo que pertenecía al agua y al lugar, que llevaba ahí mucho más tiempo que cualquier persona viva y que no le gustaba que lo ignoraran. Mi abuela siempre dejaba algo en una piedra plana cerca del borde del manantial cuando íbamos: una fruta, unas flores, a veces una vela pequeña. Lo hacía con una naturalidad que me hacía pensar que era simplemente parte del ritual de ir ahí, como quitarse los zapatos antes de entrar a una casa. Yo me fui del pueblo a los 17 años. Ciudad, universidad, trabajo, todo lo que viene después. Pasaron casi 25 años antes de que regresara, y lo hice por un motivo poco alegre. Mis abuelos habían muerto con pocos años de diferencia, y tocaba resolver lo de la casa. Era mayo cuando llegué. El pueblo olía exactamente como lo recordaba, a tierra húmeda y a madera y algo vegetal que no existe en las ciudades. Caminé por ahí los primeros días sintiendo esa mezcla rara de familiaridad y extrañeza que producen los lugares de la infancia cuando los visitas de adulto. Todo más pequeño, todo más lento, todo más quieto. Una tarde que fui a ver a unos vecinos que conocían a mis abuelos, uno de los hijos me dijo casi de pasada que tuviera cuidado de no bajar solo a la barranca al atardecer, que el manantial estaba cargado en esa época del año. No le pregunté qué significaba eso exactamente. Supuse que se refería a que el nivel del agua estaba alto por las lluvias recientes y que era peligroso acercarse. Esa noche, desde la ventana del cuarto donde dormía, escuché algo que venía de la dirección de la barranca. No era un animal que yo pudiera identificar. Tampoco era el agua normal del manantial, que tiene un sonido continuo y suave. Era algo más rítmico, más deliberado, como pequeños golpes metálicos bajo el agua, regulares, casi como un código. Me quedé escuchando hasta que paró. Al día siguiente bajé al manantial con una cubeta. El camino estaba tapizado de hojas caídas y olía a tierra removida. Cuando llegué al recodo que da la vuelta hacia la orilla del agua, vi algo sobre una piedra plana junto al borde. Alguien había acomodado ahí un pequeño conjunto de objetos: vasitos de juguete, un plato en miniatura, como la vajilla de una casa de muñecas, pero puesta con cuidado como si fuera una mesa real. Junto a ellos había un caramelo envuelto en papel brillante y una flor que parecía recién cortada porque todavía no se había marchitado. Pensé que algún niño del pueblo había estado jugando ahí. Los moví para poder acceder mejor al agua. Llené la cubeta con cuidado de no meter la mano y regresé a la casa. Esa noche tuve un sueño que no parecía un sueño. Estaba en una calle estrecha empedrada, de esas que tienen casas muy bajas a los lados con puertas de madera gruesa. Era de noche, pero no había luna, solo una luz difusa que no venía de ningún lugar específico. Por las ventanas de las casas se asomaban figuras pequeñas, del tamaño de niños, pero sin rasgos en las caras, solo siluetas oscuras mirándome, y desde el final de la calle alguien pronunciaba mi nombre.
Una voz pequeña e insistente que no paraba aunque yo intentara dirigirme hacia otro lado en el sueño. Siempre terminaba en esa misma calle, con esa misma voz llamándome. Desperté con fiebre y con un dolor de cabeza que me duró todo el día. Al segundo día, la fiebre había subido. Me dolía el pecho al respirar hondo. Una señora que vivía frente a la casa de mis abuelos, doña Petra, que me había visto bajar al manantial el día anterior, tocó la puerta por la mañana. Me miró y sin más preámbulo me dijo que lo que me pasaba no era una gripa, que había bajado solo sin avisar y sin pedir permiso y que eso tenía consecuencias. Me llevó con don Isidro, un hombre mayor que vivía en las afueras del pueblo y que según doña Petra sabía cómo tratar ese tipo de cosas. Don Isidro me hizo sentar en una silla en el patio de su casa y me pasó un ramo de plantas que olían fuerte por todo el cuerpo, hablando en voz baja en un idioma que no entendí. Luego metió el ramo en un recipiente con agua que, según dijo, era del mismo manantial. El agua se oscureció casi inmediatamente. Don Isidro la observó en silencio durante un momento. Luego dijo algo que no entendí del todo en ese momento, pero que se me quedó grabado. Que no había sido uno solo, que habían sido varios los que me habían visto llegar. Esa tarde bajamos juntos a la barranca con una ofrenda que doña Petra había preparado. Flores, velas, pan, un jarrito con bebida. Y también los vasitos de juguete que yo había movido de la piedra el día anterior, que don Isidro me pidió que regresara exactamente donde estaban. Don Isidro habló durante varios minutos junto al agua, en voz baja, mirando hacia el manantial. Mientras hablaba, el viento entre los árboles cambió. No sé cómo explicarlo mejor. Cambió de manera que no correspondía con ninguna dirección particular, como si viniera de adentro del agua hacia afuera. Y el manantial, que burbujea constantemente con un sonido suave y constante, se quedó completamente quieto por un momento. Un silencio total que duró quizás 10 segundos y luego se reanudó como si nada. Pensé que ahí terminaba todo. Pero esa noche, ya en cama, escuché un silbido en el patio. 3 veces, breve, claro, sin fluctuaciones, como alguien llamando a un animal. Tomé la linterna y salí. En el suelo del patio había huellas, pequeñas, descalzas, del tamaño de un niño de 5 o 6 años. Venían desde el brocal del aljibe e iban en dirección a la barranca. No sé por qué hice lo que hice. No sentí miedo exactamente. Sentí algo más parecido a una obligación, como si saber que las huellas estaban ahí me comprometía a seguirlas. Tomé la linterna y bajé el camino. El manantial estaba más lleno que de costumbre. Las lluvias recientes lo habían cargado y el agua llegaba más arriba de las piedras de la orilla. Cuando alumbré hacia las rocas, vi varias figuras sentadas en la orilla. Eran pequeñas, del tamaño de niños de 3 o 4 años. No podía distinguir sus caras con claridad. Era como si estuvieran hechas de sombra húmeda, de oscuridad que se había condensado y tomado forma. Una de ellas levantó algo que brilló cuando le dio la luz de la linterna. Me toqué la mano derecha. El anillo que llevo desde hace años, el que me dio mi madre antes de morir, no estaba. La figura lo sostuvo un momento y luego lo dejó sobre una piedra plana en la orilla. Luego retrocedió hacia el agua. Y entonces escuché una voz, pequeña, muy cerca del nivel del agua, que repetía las mismas palabras con mucha calma. No ensucies más, no te lleves lo que no es tuyo. Las velas de la ofrenda de esa tarde seguían encendidas junto a la piedra. Saqué un dulce que tenía en el bolsillo de la chamarra, lo puse sobre la roca junto al anillo y luego tomé el anillo con cuidado. Las figuras se fueron disolviendo en el agua como humo que se deshace hasta que no quedó ninguna. El manantial recuperó su burbujeo normal. A la mañana siguiente la fiebre había desaparecido completamente. Antes de irme del pueblo, fui una vez más al manantial.
Dejé flores sobre la piedra y me quedé un momento mirando el agua. Los vasitos de juguete estaban en la roca, perfectamente acomodados en semicírculo, exactamente como la primera vez que los vi, como si nunca los hubiera tocado nadie, o como si alguien los hubiera vuelto a poner. Historia 4. La sombra. En mi casa siempre se habló de ello con esa normalidad extraña con que algunas familias hablan de ciertas cosas. Que a veces se veía algo en el pasillo, que alguna vez mi tía había escuchado pasos cuando estaba sola, que mi abuela decía que en las casas viejas siempre queda algo de quienes vivieron antes. Yo escuchaba esas conversaciones con respeto, pero también con cierta distancia. No era que no creyera exactamente, era más que nunca me había tocado nada, y sin experiencia propia es difícil saber qué creer. Eso cambió un martes de octubre. Me había quedado sola en casa. Mi mamá y mi hermana habían salido a un compromiso familiar al que yo no quise ir porque estaba cansada y prefería un rato de silencio. Estuve haciendo cosas sin importancia durante la tarde. Comí algo, vi un poco de televisión, me bañé. Alrededor de las 10 de la noche me fui a mi cuarto con el teléfono y me puse a escuchar un podcast mientras me quedaba dormida, algo que hago seguido. Lo primero raro ocurrió cerca de las 11. Estaba todavía despierta, con el teléfono apoyado sobre la almohada reproduciendo el audio, cuando escuché desde la cocina un sonido seco y claro, como un vaso cayendo y rompiéndose contra el piso. El tipo de sonido que no deja lugar a dudas sobre lo que fue. Me quedé quieta unos segundos, escuchando si había algo más. Nada. Fui a revisar. La cocina estaba perfectamente en orden. Todos los vasos en su lugar, nada roto en el suelo, nada fuera de sitio. Revisé el suelo 2 veces porque a veces los vidrios ruedan. No había nada. Regresé a mi cuarto diciéndome que quizá había sido algún ruido de la calle que mi cerebro había interpretado como algo de adentro. Me acomodé de nuevo en la cama y seguí escuchando el podcast hasta que me quedé dormida sin darme cuenta. No sé qué hora era cuando algo me sacó del sueño. No fue un sonido fuerte, fue casi lo contrario, un sonido muy cerca, muy tenue, como alguien pronunciando una sola sílaba junto a mi oreja. Lo suficiente para que el cuerpo respondiera antes que la mente, ese reflejo que te pone alerta en un segundo sin que hayas procesado todavía por qué. Abrí los ojos. El cuarto estaba oscuro salvo por la luz pequeña del teléfono en la almohada y por la línea de luz que entraba por debajo de la puerta desde el pasillo. El podcast seguía sonando en voz baja. Todo parecía normal durante el primer segundo. Pero había algo en el marco de la puerta. Una figura. Alta, oscura, completamente inmóvil, con la forma general de una persona, pero sin ningún detalle. Como si alguien hubiera recortado un hombre en papel negro y lo hubiera puesto de pie en la entrada de mi cuarto. Me dije que era el sueño todavía, que mis ojos no habían terminado de ajustarse, que cuando parpadeara vería que era la puerta mal cerrada o el gancho donde cuelgo la ropa o cualquier otra cosa perfectamente ordinaria con una forma que la oscuridad estaba distorsionando. Parpadeé. La figura seguía ahí. Y entonces empezó a moverse hacia mí. No caminaba. Ese es el detalle que más me cuesta describir porque no hay una manera natural de decirlo. Se desplazaba sin que sus pies hicieran ningún movimiento, como si el espacio entre ella y la cama simplemente se fuera reduciendo sin que nadie lo empujara. Lento, muy lento, pero avanzando. Intenté moverme. No pude. No fue como cuando simplemente no quieres moverte por miedo. Fue una imposibilidad física, como si el cuerpo hubiera tomado la decisión de quedarse quieto sin consultarme. Intenté abrir la boca para gritar y tampoco salió ningún sonido,
Era como estar completamente despierta dentro de un cuerpo que no respondía. La figura llegó al pie de la cama. Sentí el colchón hundirse bajo un peso, un hundimiento real, físico, que empezó en los pies de la cama y fue avanzando lentamente hacia donde yo estaba. El podcast seguía sonando. Eso es lo que recuerdo con más claridad, lo absurdo de ese sonido normal y continuo, mientras todo lo demás era completamente anormal. El peso llegó hasta mí. Sentí manos en mis hombros, frías, con esa clase de frío que viene de adentro, no de la temperatura del ambiente. Luego subieron hacia mi cara. Y entonces, con una presión que sentí en cada diente como si las raíces estuvieran siendo forzadas, empezó a jalar, uno por uno, sin violencia brusca, pero con una persistencia metódica que era peor que la violencia. Sentía la presión, sentía el punto exacto donde cada diente se conecta con el hueso, sentía que en cualquier momento algo iba a ceder. El podcast seguía sonando. Y entonces, paró. Las manos se retiraron. El peso sobre el colchón empezó a disminuir lentamente desde donde estaba yo hacia los pies de la cama, como si algo se estuviera levantando y alejando. El frío se fue yendo poco a poco. Y de repente, pude moverme. Si quieres saber qué pasa después, dale like y te traigo la continuación.